Las viste en las telenovelas, las admiraste durante años, pero tras la fama, algunas de las mujeres más conocidas de México escondieron secretos que la industria prefería no mencionar. Algunas tardaron décadas en hablar, otras nunca lo confirmaron. Hoy conocerás a varias actrices mexicanas, que son lesbianas o bisexuales, y cuyos nombres podrían sorprenderte más de lo que imaginas. Ángeles Cruz. La mayoría de las mujeres de esta lista alcanzaron la fama gracias a la televisión o las telenovelas. Ángeles Cruz tomó un camino mucho más difícil. Nació en 1969, en una pequeña comunidad indígena de Oaxaca, lejos de los reflectores y de cualquier posibilidad real de convertirse en una figura reconocida del cine mexicano. Durante años, pareció que el mundo ya había decidido quién podía ser. Estudió ingeniería agrónoma, y nada indicaba que terminaría frente a una cámara. Sin embargo, un maestro descubrió su talento y le sugirió dedicarse a la actuación. Aquella recomendación cambió su vida para siempre. Cuando llegó a Ciudad de México y comenzó a trabajar en la industria, descubrió una realidad incómoda. Para una mujer indígena, los papeles eran limitados. Casi siempre la querían como víctima, sirvienta o personaje secundario. Ángeles entendió rápidamente que nadie iba a contar las historias de mujeres como ella. Entonces decidió hacerlo por sí misma. Así nacieron películas como La Tirricia Arcángel y Nudo Mixteco, trabajos que la llevaron a ganar 3 premios Ariel y a convertirse en una de las voces más respetadas del cine mexicano contemporáneo. Pero su batalla nunca fue solamente profesional. En 2022 habló con una sinceridad que sorprendió al país entero. Dijo que cargaba con 3 condiciones que históricamente habían sido motivo de discriminación: provenir de una comunidad indígena, ser mujer y ser lesbiana. No lo dijo buscando compasión, lo dijo como alguien que había sobrevivido a todo eso, y entonces llegó la tragedia. En 2023, hombres armados atacaron su comunidad, en Oaxaca, y asesinaron a 8 personas. Entre ellas estaba su hermano. Fue uno de los golpes más devastadores de su vida. Muchos habrían desaparecido del ojo público después de algo así. Ángeles Cruz hizo lo contrario. Continuó filmando, escribiendo y contando historias, porque entendió que el cine podía ser memoria, resistencia y supervivencia al mismo tiempo. Hoy sus películas recorren festivales internacionales, y su nombre aparece entre los cineastas más importantes de América Latina. Lo que alguna vez fueron obstáculos, ser indígena, mujer y lesbiana, terminó convirtiéndose en la fuente de su mayor fortaleza. Ana Gabriel. Durante más de 4 décadas, México intentó descifrar uno de los secretos mejor guardados del espectáculo. Los rumores estaban por todas partes. Periodistas lo insinuaban. Compañeros de la industria lo comentaban en privado, y millones de admiradores creían conocer la respuesta. Pero Ana Gabriel jamás confirmó nada. Cada vez que alguien intentaba cruzar la línea de su vida personal, respondía de la misma manera: mi vida privada es mía. Nacida el 10 de diciembre de 1955 en Huamuchil, Sinaloa, como María Guadalupe Araujo, Ana Gabriel creció en una familia humilde, sin imaginar que algún día se convertiría en una de las voces más poderosas de América Latina. Con canciones como Simplemente Amigos, Quien como tú y El cigarrillo, conquistó escenarios en todo el continente y construyó una carrera que pocas artistas mexicanas han logrado igualar. Sin embargo, mientras su éxito crecía, también crecían las especulaciones sobre su vida sentimental. Durante años fue vinculada sentimentalmente con Verónica Castro, una historia que recorrió los pasillos de la industria y que nunca fue confirmada por ninguna de las dos. Las versiones aseguraban que incluso algunas de sus canciones más famosas estaban inspiradas en aquella relación. Nadie pudo probarlo, pero el misterio nunca desapareció. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En 2016, durante un concierto en Miami, Ana Gabriel decidió romper décadas de silencio. Frente a miles de personas, felicitó a una pareja de mujeres que celebraba su aniversario y con el humor que siempre la ha caracterizado. Hizo comentarios que para muchos significaron la confirmación de lo que México llevaba más de 40 años preguntándose. Pero la sorpresa más grande todavía estaba por llegar. En 2024, durante una transmisión en Instagram, reveló que se había casado en secreto con Silvana Rojas,
Una psicóloga peruana, varios años menor que ella, mostró su anillo ante la cámara y habló de su felicidad sin esconderse de nadie. Después de más de 4 décadas de rumores, silencio y especulaciones, la mujer que había protegido su vida privada, con una determinación inquebrantable, decidió escribir el último capítulo de la historia, con sus propias palabras. Y para millones de seguidores quedó claro que al final no fue el escándalo que definió a Ana Gabriel, sino la libertad de vivir el amor en sus propios términos. Alicia Yazzie, nacida el 23 de octubre de 1996, en Ciudad de México. Alicia creció frente a las cámaras. Desde niña apareció en programas como Lo que callamos las mujeres, y con el paso de los años fue construyendo una carrera sólida en producciones como Señora Acero Caer en Tentación e Imperio de Mentiras. Parecía la historia de una joven actriz que seguía el camino tradicional del éxito, pero detrás de las cámaras estaba ocurriendo algo que ella misma aún no comprendía por completo. El punto de inflexión llegó cuando participó en Ingonable, la serie de Netflix protagonizada por Kate del Castillo. Allí interpretó a Mariana Baurquiza, un personaje que vivía una historia de amor con otra mujer. Mientras trabajaba en ese papel, Alicia conoció a una chica y comenzó a experimentar sentimientos que nunca había explorado antes. Lejos de ignorarlos o luchar contra ellos, decidió escucharse a sí misma. En 2019, con apenas 22 años, sorprendió a muchos al declararse públicamente bisexual. Lo más llamativo fue la naturalidad con la que habló del tema. No hubo escándalos, no hubo drama ni largas explicaciones. En una entrevista confesó que todo ocurrió de forma sencilla, que no pasó meses cuestionándose, ni tratando de encontrar respuestas complicadas. Simplemente conoció a alguien, se enamoró y entendió una parte de sí misma que antes no había visto con claridad. En una industria donde muchas figuras públicas todavía sienten presión para ocultar ciertos aspectos de su vida, Alicia eligió la honestidad. Y quizá por eso su historia resulta tan poderosa, porque no habla de una gran revelación, ni de una batalla pública, sino de algo mucho más humano. El momento en que una persona deja de preguntarse ¿quién debería ser? Y comienza a aceptar quién es realmente. Hoy continúa construyendo una carrera exitosa en televisión y plataformas internacionales. Pero para muchos seguidores, su mayor ejemplo no ha sido un personaje en pantalla, sino la tranquilidad con la que decidió vivir su verdad. Si apoyas la valentía de Alicia Yazzie al hablar abiertamente sobre quién es realmente, deja un 1 en los comentarios. Daniela Romo. Hay historias de amor que duran unos años, otras duran toda una vida. Y luego está la historia de Daniela Romo y Tina Galindo, una relación que permaneció a la vista de todos durante más de 4 décadas, sin que casi nadie hablara de ella abiertamente. Daniela Romo nació el 27 de agosto de 1959, en Ciudad de México, y se convirtió en una de las artistas más queridas de su generación. Como actriz triunfó en telenovelas exitosas, y como cantante conquistó a millones, con temas inolvidables como Yo no te pido la luna. Durante décadas, el público siguió cada paso de su carrera, pero hubo una parte de su vida que permaneció lejos de los titulares. Esa parte tenía nombre Tina Galindo, productora teatral, representante artística, y una de las mujeres más influyentes del espectáculo mexicano. Durante 44 años estuvieron juntas en los momentos más importantes de sus vidas. Compartieron viajes, celebraciones, éxitos y también los momentos más difíciles. Sin embargo, nunca hicieron declaraciones que confirmaran oficialmente lo que gran parte de la industria sospechaba desde hacía años. La prueba más evidente llegó en 2012, cuando Daniela fue diagnosticada con cáncer de mama. Mientras enfrentaba tratamientos, cirugías y sesiones de quimioterapia, hubo una persona que nunca se alejó de su lado. Tina Galindo estuvo presente en cada etapa de aquella batalla. Para muchos, aquello decía más que cualquier entrevista o comunicado. Pero fue en 2023, cuando Daniela habló de ella, de una manera que conmovió a todo México. Sin etiquetas ni explicaciones, recordó que Tina había estado junto a ella durante toda la enfermedad y durante 44 años de vida compartida. Sus palabras fueron simples, pero dejaron una huella profunda. Habló de una compañera inseparable de alguien
que había formado parte de cada capítulo importante de su historia. Entonces llegó el desenlace más doloroso. El 29 de enero de 2024, Tina Galindo falleció a los 78 años, debido a complicaciones derivadas del COVID-19. No hubo grandes declaraciones públicas, ni ruedas de prensa. Tampoco hicieron falta. Después de 44 años juntas, el silencio decía más que cualquier palabra, porque algunas historias de amor nunca necesitan ser explicadas. Y para quienes conocieron la trayectoria de Daniela Romo, aquella relación se convirtió en una de las más discretas, duraderas y conmovedoras del espectáculo mexicano. Heréndira Yarra, nacida el 25 de septiembre de 1985 en Ciudad de México. Heréndira creció rodeada del mundo del entretenimiento. Es hija de Epigmenio Ibarra, uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana, pero desde muy joven dejó claro que quería construir su propio nombre. Estudió actuación en Casa Azul y comenzó una carrera que la llevaría mucho más lejos de lo que muchos imaginaban. El público mexicano la conoció por proyectos como Las Aparicio e Ingobernable, pero fue su participación en Sense 8, la exitosa serie creada por las hermanas Wachowski para Netflix, la que la convirtió en una figura internacional. Más tarde llegaría otro momento histórico, cuando apareció en The Matrix Resurrections, una de las franquicias cinematográficas más famosas del mundo. Para entonces, Heréndira ya se había consolidado como una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional de su generación. Sin embargo, mientras su carrera seguía creciendo, también decidió hablar abiertamente sobre un aspecto muy personal de su vida. Heréndira reconoció públicamente su bisexualidad, y lo hizo de una manera que sorprendió a muchas personas. No presentó su historia como una confesión dramática, ni como una lucha contra el mundo. Por el contrario, explicó que durante años vivió un proceso de autodescubrimiento influenciado por una educación tradicional y religiosa, pero que finalmente comprendió algo que cambiaría su forma de ver las relaciones para siempre. El amor no está limitado por el género. Esa naturalidad terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Mientras otras figuras públicas enfrentaban rumores o especulaciones, Heréndira decidió vivir con absoluta transparencia. Y quizás por eso, su historia resulta tan poderosa, porque demuestra que la valentía no siempre llega acompañada de grandes discursos. A veces consiste simplemente en mirar al mundo y decir la verdad sin miedo. Hoy continúa triunfando en proyectos internacionales y representando al talento mexicano en escenarios globales. Pero para muchos admiradores, su legado va más allá de la actuación. Es el ejemplo de una mujer que eligió vivir auténticamente sin escándalos, sin esconderse y sin pedir permiso para ser ella misma. Yolanda Andrade. Mucho antes de que hablara abiertamente sobre la orientación sexual fuera algo común en la televisión mexicana, Yolanda Andrade ya estaba enfrentando una batalla que casi nadie conocía, una batalla contra los prejuicios de una industria conservadora, pero también contra sus propios miedos, sus heridas familiares y una culpa que estuvo a punto de destruirla. Nacida el 28 de diciembre de 1970 en Culiacán, Sinaloa, Yolanda comenzó su carrera como actriz. A principios de los años 90 participó en telenovelas exitosas, y poco a poco se convirtió en una figura reconocida de la televisión mexicana. Sin embargo, fue como conductora, especialmente junto a Montserrat Oliver en Moyo, donde alcanzó la popularidad que la transformó en una de las personalidades más queridas y polémicas del espectáculo. Pero detrás de las cámaras la historia era mucho más compleja. Durante años vivió bajo la presión de ocultar una parte fundamental de su identidad, en una industria donde decir la verdad podía costar contratos, oportunidades y carreras enteras. Yolanda ha confesado que aceptar quién era no fue un proceso sencillo, y que el miedo, la incertidumbre y el juicio de los demás la acompañaron durante mucho tiempo. A esa lucha se sumó una tragedia personal que marcó su vida para siempre. Tras una fuerte discusión con su padre, a quien adoraba profundamente, le dijo palabras que jamás imaginó recordar toda la vida. Al día siguiente, él murió de un infarto. La culpa fue devastadora. Durante años cargó con el dolor de creer que nunca tendría la oportunidad de reparar aquella despedida. Fue entonces cuando el alcohol
se convirtió en una forma de escapar de un sufrimiento que parecía imposible de soportar. Con el tiempo logró recuperarse y decidió hablar públicamente de sus experiencias para ayudar a otras personas. Sin embargo, el momento más controvertido de su vida llegó en 2019, cuando hizo declaraciones sobre una supuesta boda celebrada en Ámsterdam, que muchos relacionaron con Verónica Castro. El escándalo ocupó titulares durante semanas y provocó una de las polémicas más comentadas en la historia reciente del espectáculo mexicano. A pesar de todo, Yolanda nunca dio marcha atrás. En 2022, durante un homenaje a Silvia Pinal, en el Palacio de Bellas Artes, respondió a la prensa con una frase que resumía toda una vida de lucha. Si me dices lesbiana, no me voy a ofender porque lo soy. Después de décadas de silencio, miedo y controversias, Yolanda Andrade se convirtió en una de las primeras figuras de la televisión mexicana en vivir su verdad sin pedir permiso a nadie. Y para muchas personas esa valentía terminó siendo tan importante como cualquier éxito de su carrera. Sonia Furió. Sonia Furió nació el 30 de julio de 1937, en Alicante, España. Llegó a México cuando apenas tenía 2 años después de que su familia huyera de la Guerra Civil Española. Nadie podía imaginar que aquella niña refugiada terminaría convirtiéndose en una de las mujeres más admiradas del cine mexicano de los años 50 y 60. Su belleza era legendaria, los estudios se disputaban su presencia, y su nombre aparecía constantemente en las portadas de revistas. Fue musa de Germán Valdés Tintán, una de las mayores estrellas de la época, y participó en decenas de producciones durante la llamada época de oro del cine mexicano. Pero detrás del glamour existía una realidad mucho más complicada. En aquellos años, la imagen pública de los artistas era vigilada con extrema rigidez. Un rumor podía destruir una carrera, y una verdad incómoda podía cerrarte todas las puertas. Fue en ese contexto cuando Sonia Furió tomó una decisión que muy pocas personas se habrían atrevido a tomar. Nunca negó quién era, nunca ocultó por completo sus relaciones, ni permitió que otros definieran su vida privada. Lo que hoy podría parecer un acto sencillo, era impensable en aquella época. Según diversas versiones, esa honestidad tuvo consecuencias severas. Se cuenta que llegó a ser vetada por una de las figuras más poderosas del país, y que poco a poco los proyectos comenzaron a desaparecer. La actriz, que había brillado en las pantallas más importantes de México, empezó a ser relegada por la misma industria que antes la celebraba. Con el paso de los años, su nombre fue quedando en el olvido para las nuevas generaciones. Sin embargo, la historia detrás de Sonia Furió sobrevivió porque mucho antes de que existieran movimientos de apoyo o espacios seguros para hablar de diversidad, ella ya estaba viviendo bajo sus propias reglas. Murió en 1996, lejos de los grandes homenajes y sin recibir el reconocimiento que muchos consideran merecía. Pero casi 3 décadas después, su historia sigue siendo recordada como la de una mujer que se atrevió a desafiar una época en la que hacerlo podía costarlo todo. Y precisamente por eso para muchos, Sonia Furió fue una de las pioneras más valientes que ha conocido el espectáculo mexicano. Montserrat Oliver. Mientras muchas figuras del espectáculo pasaron años escondiendo una parte de su vida por miedo al rechazo, Montserrat Oliver hizo algo completamente diferente. Nunca convirtió su identidad en un secreto porque, según ella misma ha dicho, nunca sintió que estuviera escondida. Y precisamente por eso su historia terminó convirtiéndose en una de las más influyentes de la televisión mexicana. Nacida en Ciudad de México, Montserrat comenzó su carrera como modelo cuando apenas tenía 16 años. Su belleza y carisma la llevaron rápidamente a trabajar en campañas internacionales y a establecerse en Miami, donde desarrolló una carrera que cruzó fronteras. Con el tiempo llegaron la actuación, la conducción y la fama masiva hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento mexicano. Sin embargo, lo que realmente la distinguió fue su manera de vivir. En una época en la que muchas celebridades protegían su vida privada, como si fuera un secreto de estado, Montserrat jamás intentó fingir ser alguien que no era. Cuando se hizo pública su relación con una modelo eslovaca, no hubo escándalos.
explicaciones dramáticas, ni intentos por justificar nada. Simplemente continuó viviendo con la misma naturalidad de siempre. Esa actitud la convirtió sin proponérselo en una figura pionera. Junto a Yolanda Andrade formó una de las duplas más populares de la televisión mexicana y al mismo tiempo una de las más representativas para muchas personas que buscaban referentes dentro de una industria tradicionalmente conservadora. Con los años, ambas hablaron públicamente sobre las dificultades que enfrentaron, reconociendo que el camino no siempre fue fácil y que hubo momentos de dolor, incertidumbre y miedo al rechazo. Pero quizás lo más admirable de Montserrat Oliver fue que nunca permitió que los prejuicios definieran su historia. Mientras otros luchaban por salir del closet, ella aseguraba que nunca sintió estar dentro de uno. Y esa diferencia cambió la manera en que muchas personas entendieron la autenticidad. Décadas después de iniciar su carrera, sigue siendo una de las figuras más respetadas de la televisión mexicana. No solo por su éxito profesional, sino porque demostró que la verdadera libertad no consiste en explicar quién eres, sino en vivirlo con tanta naturalidad que nadie pueda cuestionarlo. Gala Montes, nacida el 4 de agosto de 2000, en Ciudad de México. Gala creció prácticamente frente a las cámaras. Desde niña apareció en programas como Lo que callamos las mujeres, y con el paso de los años construyó una carrera sólida en producciones como El Señor de los Cielos, Diseñando tu amor y La Mexicana, y El Jero. Sin embargo, nada de lo que había hecho hasta entonces la preparó para lo que ocurriría en 2024. Todo comenzó durante una transmisión en vivo en Instagram. En medio de una discusión relacionada con su madre Gala, pronunció una frase que sorprendió a miles de espectadores. Tienes 2 hijas que son bisexuales. No hubo comunicado oficial, ni entrevista exclusiva, ni estrategia de relaciones públicas. Su madre se enteró en ese mismo momento, delante de todo el mundo. Meses después, dentro de la Casa de los Famosos México, Gala habló con más profundidad sobre aquella revelación. Confesó que siempre había sabido que le atraían las mujeres, que ese sentimiento la acompañaba desde que era niña, y que el verdadero miedo nunca fue aceptarlo ella misma, sino enfrentar la reacción de su familia. Según contó durante años, sintió que no podía vivir con libertad mientras siguiera buscando aprobación. La situación se volvió aún más polémica cuando describió públicamente a su madre como una persona con actitudes homofóbicas, y aseguró que ese conflicto fue una de las razones que provocaron el distanciamiento entre ambas. Sus declaraciones generaron un enorme debate en redes sociales y convirtieron su historia en una de las más comentadas del año. Pero lejos de hundir su carrera, aquella sinceridad terminó acercándola aún más al público. Gala llegó a la final de la Casa de los Famosos México. Ganó millones de seguidores y salió del reality convertida en una de las figuras jóvenes más populares del país. Con apenas 24 años, Gala Montes demostró algo que muchas estrellas tardan décadas en aprender, que vivir bajo los reflectores es difícil, pero vivir escondiendo quién eres puede ser todavía más complicado. Y cuando finalmente decidió decir la verdad, lo hizo sin pedir permiso a nadie. Lolita Cortés. México la conoce como la jueza de hierro, la mujer capaz de destruir el sueño de un concursante con una sola frase, la crítica más temida de los realities de talento. Pero detrás de esa imagen fuerte y desafiante, existía una historia que durante años permaneció completamente oculta. Lolita Cortés construyó una carrera exitosa en el teatro musical mucho antes de convertirse en una figura polémica de la televisión. Su talento la llevó a protagonizar importantes producciones, y más tarde a convertirse en una de las juezas más famosas de programas como La Academia y Pequeños Gigantes. El público la veía como una mujer segura de sí misma, alguien que nunca dudaba de nada. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Durante gran parte de su vida, Lolita luchó en silencio con preguntas que no se atrevía a compartir con nadie. Creció en un entorno profundamente conservador, y bajo una educación católica, que le hacía sentir que ciertos sentimientos eran incorrectos. Durante años se preguntó quién era realmente, y qué significaban las emociones que experimentaba. Pero cada vez que intentaba encontrar respuestas, el miedo y la culpa aparecían primero. Fue hasta 2022, cuando decidió hablar públicamente. Durante una transmisión de Drag Fashion Week,
sorprendió al público al declararse bisexual y queer. Lo hizo exactamente como ha hecho todo en su carrera, sin suavizar sus palabras y sin preocuparse por las reacciones. Para muchos, fue una revelación inesperada. Para ella fue el final de una búsqueda que había durado décadas, pero la sorpresa no terminó ahí. Poco tiempo después salió a la luz que había mantenido una relación sentimental en secreto, con una directora, una historia que logró mantener completamente alejada de los medios, en una industria donde casi nada permanece oculto por mucho tiempo. Aquello permitió entender cuánto le había costado hablar de un tema que había guardado durante tantos años. En entrevistas posteriores, recordó la confusión de su adolescencia y las preguntas que la acompañaron durante gran parte de su vida. Sin embargo, también dejó claro que ya no tenía intención de esconderse. Después de construir una carrera sólida y de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, finalmente sintió que podía vivir con absoluta libertad. Y quizás esa sea la mayor ironía de su historia. La mujer que durante años fue famosa por juzgar a otros, terminó enfrentando el juicio más difícil de todos, el suyo propio. Cuando finalmente logró superarlo, descubrió que ya no necesitaba la aprobación de nadie. Chabela Vargas. Mucho antes de que las artistas mexicanas pudieran hablar libremente sobre quién amaban, existió una mujer que desafió todas las reglas. Una cantante que bebía tequila como los hombres, vestía pantalones cuando las mujeres debían usar vestidos, y cantaba sobre el amor con una intensidad que parecía esconder algo. Durante décadas el público escuchó sus canciones, sin imaginar que detrás de aquella voz rota, existía uno de los secretos más comentados de la cultura mexicana. Chabela Vargas nació en Costa Rica, en 1919, pero fue México quien la convirtió en leyenda. Llegó siendo muy joven, y construyó una carrera única, interpretando rancheras de una manera que nadie había escuchado antes. Mientras otras cantantes suavizaban sus emociones, Chabela cantaba como si cada canción fuera una herida abierta. Su estilo era tan diferente, que terminó conquistando a figuras como Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina y generaciones enteras de admiradores. Pero su vida fuera de los escenarios era todavía más extraordinaria. Durante años circularon rumores sobre sus relaciones con mujeres. El más famoso involucraba a Frida Kahlo, una de las artistas más importantes de la historia de México. Chabela llegó a admitir que había amado profundamente a Frida, alimentando una de las historias más fascinantes del mundo cultural mexicano. Sin embargo, durante parte de su vida nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual. La sociedad de aquella época no estaba preparada para escucharlo. Además de luchar contra los prejuicios, enfrentó una larga batalla contra el alcoholismo, que estuvo a punto de destruir su carrera. Durante años desapareció de los escenarios, y muchos pensaron que su historia había terminado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A los 81 años, cuando la mayoría de las personas ya han contado todos sus secretos, Chabela decidió decir la verdad. En una entrevista declaró abiertamente que era lesbiana. No pidió disculpas, no intentó justificarse. Simplemente dijo que nunca había ocultado quién era, y que había llegado el momento de hablar con honestidad. Fue una revelación histórica. Después de más de 8 décadas de vida, la mujer que había desafiado todas las reglas, volvió a hacerlo, una vez más. Chabela Vargas murió en 2012, convertida en una leyenda. Pero para muchos su mayor acto de valentía no fue revolucionar la música mexicana, sino esperar toda una vida para contar una verdad que jamás dejó de cantar entre líneas. Verónica Castro, nacida el 19 de octubre de 1952, en Ciudad de México. Verónica Castro se convirtió en una de las estrellas más grandes de la televisión latinoamericana. Telenovelas como Los Ricos, también Llorán y Rosa Salvaje, la transformaron en un fenómeno internacional. Millones de personas conocían su rostro, su voz y cada detalle de sus personajes, pero había una parte de su vida que nadie logró conocer por completo. Durante décadas, los rumores la acompañaron a todas partes. Uno de los más persistentes la vinculó sentimentalmente con Ana Gabriel. La historia recorrió los pasillos de la industria durante años. Se hablaba de una relación secreta de canciones inspiradas en ella, y de un romance que nunca pudo ser confirmado.
Ninguna de las dos habló públicamente para validar aquellas versiones, pero el rumor sobrevivió generación tras generación. Sin embargo, el capítulo más explosivo llegó en 2019. Yolanda Andrade declaró públicamente que ambas habían participado en una ceremonia simbólica de matrimonio en Ámsterdam años atrás. La noticia provocó un terremoto mediático. Programas de televisión, revistas y redes sociales comenzaron a debatir una historia que nadie esperaba escuchar. La respuesta de Verónica Castro fue inmediata y contundente. Negó categóricamente las declaraciones y aseguró que jamás había existido tal matrimonio. La controversia creció tanto que terminó alejándose temporalmente de los medios, después de una carrera que había permanecido prácticamente libre de escándalos mayores. Lo más sorprendente es que pese a décadas de especulaciones, Verónica Castro nunca cambió su versión, nunca confirmó ninguno de los rumores, y nunca permitió que otros definieran su historia. Y quizás por eso sigue siendo uno de los mayores misterios del espectáculo mexicano. Porque en una industria donde casi todos los secretos terminan saliendo a la luz, el suyo continúa siendo una pregunta sin respuesta. Junta sin respuesta. Junta sin respuesta.